Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista guatemalteco Marlof Barrios inaugura este jueves una exposición en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, invitado a intervenir directamente en las paredes de la llamada Sala Asturias, de esta mansión parisina, para crear una obra original y, por supuesto, efímera, una verdadera reflexión sobre el mimetismo en la naturaleza. Yo no me considero propiamente un pintor, no me considero un escultor, o sea, no me considero un artista con una técnica específica. Sí me considero un investigador, ¿verdad?, que utiliza diferentes dispositivos, ¿verdad?, diferentes medios para articular, para darle corporeidad o cierto sentido simbólico y contextual a la investigación que estoy, a mis inquietudes, ¿verdad? En algunas oportunidades utilizo el medio de la pintura, porque yo sé que deliberadamente es un medio que tiene una tradición muy antigua, siendo que la pintura tiene una manera bastante energética y emocional de transmitir. Y precisamente para hablarnos de esta magnífica exposición y de su brillante trayectoria en el mundo del arte, Marlof Barrios ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marlof. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ciudadanos franceses y latinoamericanos que nos acompañan en la audiencia. Un placer, un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Marlof, has venido maravillosamente acompañado de Cristina Chirús Montenegro. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Jordi. Quien es la comisaria de esta exposición. Permitidme antes que nada que explique que has nacido en la ciudad de Guatemala, Marlof, en 1980, donde vas a estudiar arquitectura en la Universidad de San Carlos. Pero me gustaría que nos contases si esos estudios de arquitectura fueron de motu propio o una imposición familiar, porque eso de ser artista para algunas familias no es algo muy respetable. Correcto. De hecho, el hecho de ser artista desde un país como Guatemala, en Latinoamérica, es una circunstancia de una vocación muy intensa. Arquitectura para mí fue una alternativa de mis deseos de siempre de formarme en el campo de las artes visuales, y veía la arquitectura como una posibilidad de integrar una estrategia en la escultura, una estrategia también en el plano composicional del arte, y a partir de ello pues inicia mi carrera en el año 99. Como artista plástico. Como artista plástico. Tu familia materna proviene de Escápulas, quiché, y tu abuelo paterno es de origen chino. ¿De qué modo han influido esos orígenes tan diversos en tu manera de ver el arte? Sí, eso es lo que me interesa reflejar en mi trabajo, porque pienso que el ser humano ya en este momento es una circunstancia de mestizaje, en permanente construcción, una identidad que se está reformulando constantemente. Entonces, en mi caso, mi origen paterno es maya quiché, de Zacapulas, el departamento del Quiché en Guatemala, y mi familia materna, mi bisabuelo fue de origen chino, y mi madre de origen mestizo, nacida en la ciudad de Guatemala. Entonces esos tres momentos me interesan fusionarlos dentro de la reflexión de mi obra, en el plano gráfico y tridimensional también. ¿Qué te contaba, por ejemplo, tu madre de tu abuelo chino, por ejemplo? Bueno, fue una circunstancia difícil porque, como es muy particular, los chinos llegan en el plano comercial a nuestros países y no fue necesariamente un padre que reconoció a mi abuelo, entonces no ostentamos el apellido chino, pero un sentido de sobrevivencia y de ímpetu en base quizás a recursos económicos limitados en un principio de mi familia, hizo que emigraran a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y en la ciudad de Guatemala pues ya surge y continúa un proceso de mestizaje, de múltiples experiencias muy difíciles que ya nos llevan posteriormente a nosotros a sí tener la posibilidad y privilegio de poder formarnos en los estudios universitarios. Entonces, esa aventura, que es muy difícil no solo para nosotros los guatemaltecos, sino en el mundo, es, yo creo, que el motor del arte en general, porque el arte es un testimonio del tiempo presente que nos toca vivir y las circunstancias coyunturales también. Viendo estas imágenes en las que estás pintando en una pared, no puedo evitar pensar en la caligrafía china. ¿No hay de alguna manera algo que te ha quedado de tu abuelo ahí? Sí, definitivamente yo creo que tengo tres herencias. La primera herencia creo que es una herencia maya. Provengo de mis bisabuelos, que son los tlacuilos mayas, que son los códices de los primeros glifos mayas.
también la herencia oriental de parte de mi bisabuelo, por supuesto, y el bombardeo del mundo contemporáneo a través de, bueno, de la década que a mí me tocó nacer, que dicho sea de paso, en mi país en los años 80 era brutalmente desangrado por un conflicto armado interno. Más que una influencia es un bombardeo, como tú dices. Definitivamente. Vas a estudiar en la Ciudad de México, en la Escuela La Esmeralda, donde estudias grabado y escultura. ¿Cómo fue esa experiencia mexicana? Sí, fue determinante. En el año 2006, a través de ganar el primer premio en el segundo Salón Nacional del Grabado, me invitan de la Escuela La Esmeralda y estoy un año por ahí y es determinante porque una cultura tan similar a la guatemalteca y también con una historia compartida de colonialismo, ¿verdad? Y de regeneración de la cultura, para mí fue muy importante. Reconocer dentro del ámbito mexicano a una figura del arte guatemalteco moderno, que es Carlos Mérida, como un disidente del muralismo, me pareció impactante. Y yo sí creo que el arte viene del arte y viene de los abuelos del arte. Y actualmente nosotros somos un testimonio reconfigurando la herencia que nuestros bisabuelos nos dejaron. ¿Y qué relación tiene eso con nuestro presente? Allí en Guatemala, Marlos Barrios, vas a crear el grupo La Torana y también el taller experimental de gráfica de Guatemala. Fue gracias a las experiencias mexicanas que creas esos talleres Sí, de gráfica. en el caso del grupo La Torana lo fundamos en el año 2000 por iniciativa de colegas artistas que confluimos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, que es la Universidad de San Carlos. Entonces, a partir de ahí, quizás la herencia que nos dejó arquitectura es pensar el arte como una estrategia, el arte como un dispositivo que van a intervenir otros actores que puedan generar una situación simbólica tridimensional, en este caso, para el arte. Ya en México, después de la beca de grabado, sí surge nuestro deseo por fundar en la ciudad de Guatemala un espacio para la producción gráfica y para la recuperación del acervo de la tradición gráfica contemporánea y moderna del país. He leído que el cine también ha influenciado mucho en tu trabajo, gente como Fellini o el español Luis Buñuel, quizás en su época mexicana, ¿no? Definitivamente. Y ahora en la época francesa también ha sido para mí muy impactante. Definitivamente la herencia española también para mí es muy importante porque ahora que mencionas a Luis Buñuel, el primer acercamiento que tuve fue de niño sin saber que era Luis Buñuel, con Los Olvidados, ¿verdad? Con la fotografía de Gabriel Figueroa, ¿verdad? Ya posteriormente Viridiana, que para mí fue muy importante también, Nazarín. Ya en la época francesa, ese oscuro objeto del deseo ha sido muy importante para mí. Te interesan muchas cosas, Marlov, ciencias sociales, la música, la literatura. Es cierto que pasas mucho más tiempo investigando, leyendo, que trabajando con el pincel. Sí, me encantaría tener más tiempo para ejecutar físicamente mis proyectos, pero yo creo que el trabajo artístico del presente rebasa esa capacidad física artesanal. Pienso que el artista es una especie de transeúnte profesional en que estamos todo el tiempo como un decodificador, como un filtro, como una esponja, absorbiendo las problemáticas colectivas e individuales del presente y cómo eso se problematiza con nuestro propio pasado individual y colectivo. Entonces, esa es un poco la razón de ser. Ese es realmente mi verdadero oficio, ¿verdad? Estar atento de ello. Pero al mismo tiempo el gesto es muy importante, lo estamos viendo. Es cierto que no utilizas bosquejos preparatorios para tus obras. No utilizo bosquejos preparatorios, sin embargo, eso no quiere decir que mi trabajo sea improvisado, porque hay un aglutinamiento de ejercicios y de planteamientos tridimensionales y procesuales en cada una de mis esculturas y de mis pinturas, que ya al momento de llevarlos al plano espacial, pues hay elementos que yo he ido reconfigurando reincidentemente en el pasado, que hace tener un poco esa soltura de la caligrafía de la que haces mención. Volviendo a la exposición Mímesis que inauguras en la Casa de América Latina aquí en París, ¿cómo reaccionaste cuando te proponen intervenir en una de las salas de ese magnífico Hotel Particulier en pleno centro de París? Pues yo estoy acá en París gracias pues al apoyo y a la confianza de Cristina Chirous, ¿verdad? Que acercó mi trabajo a la Casa de América Latina. Y para mí fue un reto y una emoción muy grande porque pues era un espacio y era una circunstancia que no estaba en los planes de mi vida,
claro, uno siempre como artista lo añora, ¿verdad? Y que el trabajo personal o colectivo pueda rebasar las fronteras del país y tener una resonancia con lo que sucede en otros ámbitos en el mundo. Entonces, estar aquí para mí es verdaderamente emocionante. Un amigo decía a través del correo electrónico, una ciudad hermosa que ha tenido, digamos, muchos eventos de la cultura de la humanidad, pero también ha sido recipiente de todo lo magnífico que ha llegado de afuera para ser un detonante posteriormente hacia los países de América y el mundo. No está lejos de la realidad. Así es. Me dirijo ahora a Cristina Chirús. Cuéntanos, Cristina, ¿cómo nace el proyecto de esta exposición de Marlos Barrios aquí en París? Bueno, Jordi, mira, fue también, como Marlos habló de la confianza y del aprecio que tengo hacia su obra, yo creo que también fue la confianza de Anu Song que me entregó a mí. Que es la directora de que es la directora cultural de la Casa de América Latina. Estábamos hablando de un proyecto de hacer, bueno, poner por primera vez desde hace mucho tiempo América Central en el centro de la programación de la Casa de América Latina. Es una región que no se representa casi nada en el ámbito cultural aquí en París y que sin embargo pues tiene muchísimas, bueno, que es una región extremadamente creativa. Entonces empezamos con una exposición del artista panameño David Solís y Anu Song me dijo, ¿qué harías tú con esta sala? ¿Qué artista quisieras presentar aquí? Lo cual para mí pues era un sueño vuelto realidad porque por supuesto tenía muchas ganas de presentar a un artista guatemalteco en la Casa de América Latina de París y viendo la sala pensé inmediatamente en Marlos porque yo conocía su trabajo de muralista, conocía también su trabajo de escultor, las obras realmente muy conceptuales y muy visuales, las había visto en Guatemala, yo no lo conocía a él personalmente, pero fue la primera intuición y Anne la aceptó inmediatamente, fue algo muy evidente. Entonces, así fue como nació. Marlos Barrios, ¿está secando la pintura o todavía no has pintado esa sala maravillosa? Está completamente seca, Jordi. Sí, la trabajamos durante una semana. Fue un estímulo, primero sentir la presencia de las energías que están en esa sala, ¿verdad? Los estímulos que genera ver por primera vez físicamente esta ciudad, el bagaje cultural que traigo de mi país y su mímesis con este contexto. Entonces, lo que vamos a ver en la sala Asturias de la Casa de América Latina es una respuesta energética, intuitiva de ese bagaje traigo de mi cultura, pero también esta confrontación y mímesis de este contexto. Esa sala Asturias, Miguel Ángel Asturias, no es por casualidad que sea un premio Nobel guatemalteco. No lo han bautizado para tu exposición. Definitivamente. Ya existía antes. Así es. Me gustaría que me hablases del Marlos escultor. Esas esculturas en las que has representado Dark Vador de la Guerra de las Galaxias, ¿qué intentas decirnos? Que ya quizás en la cultura maya que ya existían esas deidades. Sí, mi obra en general, Jordi, es un comentario, una reflexión hacia los múltiples procesos de colonización que experimenta el mundo. Y particularmente en el caso de Guatemala, ha sido la región centroamericana conocida quizás desde el momento en que Estados Unidos toma una hegemonía militar y económica como repúblicas bananeras. Y eso ha tenido una muy grande incidencia en la política internacional de nuestros países y ha generado múltiples luchas internas que hasta el día de hoy pues una democracia no termina de consolidarse por el intervencionismo. Entonces mi obra en gran medida dialoga con los símbolos de la globalidad de un pasado católico colonial sincrético y mestizo y también con la tradición ancestral maya que los tres momentos pienso que están activos desde el contexto guatemalteco. Marlos, en estos últimos tiempos has conjugado arquitectura y arte en lo que tú has bautizado Estación Transparente del Deseo, qué maravilloso título, en una serie de murales con mosaicos que recuerdan quizás la obra del arquitecto compatriota mío Antonio Gaudí. Claro.
Sí, es una... Cuéntanos, es una casa, ¿no? Es una casa y yo creo que es un proyecto excepcional en Guatemala, porque una obra como tal no se está produciendo en mi país. Esto es gracias a la confianza de un amigo y coleccionista guatemalteco, Carlos Raúl Montes. Es su casa y permitió que se le saliera de las manos el proyecto, porque yo le hice un planteamiento arquitectónico por fases y ya llevamos 2 años del proyecto. Esperamos poder terminarlo este año, pero es una obra integral de arquitectura, donde se cambió sustancialmente la corporidad, la envolvente física externa de la casa. Hice planteamientos nuevos de nuevos muros, que eran taludes, muros envolventes de la arquitectura, y que todos están llenos de diferentes mosaicos, pero son composiciones de lo orgánico a lo figurativo, y un talud final que es el mural del inframundo, que es plenamente abstracto, que apela al conocimiento, pero a la experiencia emocional del ser humano. Entonces es una épica, porque habla del progreso, de la necesidad del ser humano de rebasarse a sí mismo, pero en el último talud está el inframundo, quiere decir el mundo de los espíritus, de las emociones, de los sueños, de los mitos. Yo me siento muy orgulloso de ese trabajo y va a estar abierto al público, que es lo más lindo. Es como un viaje a la Divina Comedia de Dante, ¿no? Sí, es dantesco. Es dantesco. Llevas unos días ya aquí en París, Marlof. ¿Qué has visitado de la capital francesa? ¿Qué es lo que más te ha interesado? Sí, mira, justamente en compañía de Cristina fuimos al Grand Palais y me causó una gran sorpresa y gran impacto ver Rouge, la exposición de arte soviético, ¿verdad? Que ha tenido gran influencia, digamos, en el panorama del arte moderno. Entonces, ya posteriormente, pues, tendré oportunidad de visitar otras exposiciones, pero esta yo creo que es providencial para mí, porque lo que ha pasado siempre en mis viajes es que me tocan exposiciones determinantes, ¿verdad? No pido nunca confluir con un evento específico, pero lo que me toca en determinado viaje es sustancial para mi vida, y esa exposición particularmente me causó gran impacto. Tendré oportunidad posteriormente de visitar los recintos culturales, ya en este momento que tenemos terminada la obra. Museo de Arte Moderno, Pompidou. Definitivamente, definitivamente están en agenda, claro que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para la inauguración de la exposición de Mimesis del artista guatemalteco Marlof Barrios, que será abierta hasta el 24 de julio. Muchísimas gracias, Marlof, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, también por haber aportado tu granito de arena al programa, y sobre todo, permitidme que dé las gracias a Jérémy Boucher y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y por supuesto enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Guatemala, me imagino, gracias a una cadena internacional de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.